La tarde Mega. Faltan 15 minutos para las 4 de la tarde. Vamos a revisar otro tema. Este jueves se conoció también que la ANFP confirmó una nueva denuncia por violación en contra de 2 cadetes de la categoría sub-15 de Cobreloa. Estos hechos habrían ocurrido durante una fiesta de cumpleaños y mientras se desarrolla la investigación, estos jugadores habrían sido apartados del plantel. Queremos conversar de este tema. Vamos a tomar contacto a esta hora con la abogada penalista Eva Guerrero. Abogada, ¿cómo está? Muchas gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, Karim. Buenas tardes. Abogada, ¿qué antecedentes maneja usted de esta nueva denuncia? Es otra, ya habíamos tenido un caso similar que había ocurrido en el mismo club, también con jugadores de las divisiones inferiores. ¿Este es otro episodio? ¿Son otras personas totalmente distintas? Sí, son otros jugadores distintos, adolescentes, digamos, que pertenecen a... son cadetes, digamos, del Club de Fútbol Cobreloa. Bien, y... Son distintos al caso de Calama. Ok, esto habría ocurrido en Santiago, en el contexto de una fiesta. ¿Nos puede entregar algunos los antecedentes que maneja usted? De lo que se sabe de esta causa es que esto habría sido en una fiesta de cumpleaños en la comuna de Quilicura. Habría concurrido a esta fiesta la víctima y dentro, digamos, de lo que se conoce del relato de la misma, ella indica que estaba en una habitación y que 2 chicos, digamos, la habrían forzado a dar besos, la agarraron su cara para darle besos a la fuerza, intentaron realizar actos de connotación sexual con ella, también tocaron sus pechos y su vagina. Ella incluso intentó golpearlos para repeler esta acción, pero no lo lograba, digamos, ante la superioridad física de 2 adolescentes, digamos, que además son deportistas, frente a una niña también, digamos. Sí, bien, quiero seguir conversando con usted, abogada. Quiero sumar también al diputado Andrés Giordano, que tengo entendido que forma parte de la comisión que investiga esto, ¿no? Diputado, ¿qué antecedentes maneja usted de lo que habría ocurrido aquí? ¿Es otro hecho que afecta al mismo club, también a jugadores de divisiones inferiores? Y así es. Bueno, primero que todo yo diría que este es un hecho especialmente sensible por 2 razones. La primera es que, ya se ha señalado en esta entrevista, involucra a menores de edad, a adolescentes que están en una etapa formativa, que están vinculadas a un club deportivo en una denuncia de violación. Y eso de por sí ya es una alerta de algo que está profundamente dañado en las instituciones deportivas y respecto de los valores que se están inculcando a los cadetes. Precisamente eso es lo que estamos investigando en la Comisión Especial Investigadora que hemos estado llevando adelante a propósito de sesiones que tuvo la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde fueron apareciendo estas denuncias y estos indicios que son brutales y no son casos aislados, ¿no? Pero la segunda razón por la que diría que este es un tema muy sensible es porque no solo es el primer caso, sino que es un caso que se repite en el mismo club, sí, donde se gatilla una denuncia que es escandalizante, ¿no?, para cualquier sociedad, donde además no se tomaron las medidas pertinentes. Una violación masiva ocurría en dependencias también del Club Cobreloa, y son los hechos finalmente que fundan esta comisión especial investigadora. Entonces, muy por el contrario, lo que uno ve del club, y esa es la preocupación inicial, porque esto evidentemente no se puede centrar solo en Cobreloa, esto es algo que está ocurriendo a nivel de instituciones deportivas, lejos de actuar como correspondía en aquella época, ¿no? Todo indica que esta denuncia se trató de mantener lo más oculta posible, como quien busca meter la mugre debajo de la alfombra, y en el caso actual, cuando se reitera esta situación, bueno, uno se pregunta, después de la denuncia del 2021, ¿qué medidas ha tomado efectivamente el club para que nuevamente sus cadetes, no parece ser que no existe ninguna medida preventiva, porque si esto se vuelve a reiterar, nuevamente sus cadetes caen en estas prácticas? Evidentemente el protocolo 22, que es el que regula la legislación que salió de la Cámara precisamente para hacerse cargo de la violencia sexual, de las agresiones sexuales en el marco de la actividad deportiva, mandata una serie de acciones, entre ellas preventivas, no solo las que ocurren ex post, es decir, una vez que tenemos conocimiento de una denuncia, sino cómo nos hacemos cargo de que no exista una cultura del abuso en lo deportivo, sino que más bien una cultura de respeto. Y ahí es donde yo diría que está la mayor preocupación. Sí, abogada, bueno, al respecto, sobre lo que dice el diputado, ¿qué responsabilidad le cabe al club? Porque ya esto no es un hecho aislado. El segundo episodio, anteriormente fue el 2021, fueron 9 juveniles que fueron formalizados, que quedaron en prisión preventiva. Bueno, vuelve a ocurrir esto, si bien no en dependencias del club, son jugadores de la institución. Hay que distinguir, desde el punto de vista penal, la verdad es que esto no ocurre, a diferencia del caso de Calama, no ocurre en dependencias del club, sino que ocurre en el domicilio, digamos, de otro jugador distinto, digamos, a los 2 implicados en los hechos.
Por tanto, habría que indagar si efectivamente esto se debe a alguna cultura, digamos, del club propiamente tal. Porque desde el punto de vista penal, digamos, son estos dos individuos que participaron, digamos, y que cometieron este delito los que tienen que responder por el delito de abuso sexual a mayor de 14 años. Habría que hacer una investigación e insisto, indagar bien si es que efectivamente esto es una cultura, digamos, de la institución específica o más bien es un problema, digamos, cultural de la adolescencia en Sí. general, donde efectivamente estamos viendo esta práctica de abusos sexuales masivos, digamos, y en un contexto que es muy agresivo además. O sea, Ahora, hay sí. que indagar y quizás ir más en profundidad respecto al problema. Ahora, claro, lo que plantea el diputado es que en su minuto, en la primera denuncia que se hace, el club más bien no activó los protocolos, no sé si es que existía o no un protocolo, pero que se intentó ocultar esto. ¿Hay cierta responsabilidad en ese sentido? Sí, en ese sentido, respecto a esa causa, sí. Incluso tú podrías quizás imputar delitos de obstrucción en la investigación. Si es que alguien efectivamente, por ejemplo, intentó que este delito no se investigara, que no saliera a la luz, que la víctima no denunciara. En el caso de Quilicura es distinto, porque ese caso la víctima, digamos, con apoyo de sus padres, denuncia de inmediato y ellos son detenidos en situación de flagrancia, dentro, digamos, del margen de 12 horas. Sí, recuerdo que en el primer caso el problema es que a las víctimas intentaron por todos los medios que no hiciera la denuncia. Fue muy difícil para ellos porque irse contra una institución tan grande también es un problema, ¿no? Diputado, usted Sí. hablaba de un protocolo. ¿En qué consiste? ¿Cómo tiene que actuar un club? ¿Cómo debería actuar un club cuando sus jugadores se Sí. ven inmiscuidos en una situación como esta? Tengo entendido que la NFP también hay reparos a cómo actuó en su minuto, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Acá ha habido un actuar distinto en el sentido de que rápidamente ha instruido la NFP y así lo ha informado públicamente. Yo al menos lo que manejo es la información que está en los medios de prensa, pero por cierto oficié para tener más información específica en detalle. Se instruyó al club a activar los protocolos, se tuvo comunicación con el Ministerio del Deporte, con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Existe una reacción distinta, pero yo volviendo a lo que se señalaba recién respecto a las responsabilidades institucionales, yo acá quiero hacer un punto que me parece muy relevante en ambos casos, ¿no? Quiero recordar que en el caso de la violación masiva en la Casa Naranja de Cobreloa, existen hoy día 9 futbolistas que están formalizados por esa violación, y uno de ellos, y muchos de ellos en contexto de residencia en esa casa, aseguró que era habitual mantener relaciones sexuales mientras otros observaban en una situación de no privacidad, en una situación de una sexualidad masiva, ¿no? Que de una u otra manera era conocida, lamentablemente, por el club. Y esa normalización, ahí hay una línea muy delgada donde uno tendría que preocuparse efectivamente en qué medida están siendo vulnerados por parte de una institución que tiene a su cargo menores de edad, que están en una etapa formativa, que están en una etapa de desarrollo también, efectivamente de un criterio, y que se supone que la actividad deportiva debe colaborar con eso. ¿En qué sentido la institución no está tomando los resguardos pertinentes? Cuando yo me imagino un padre y una madre le entrega el cuidado finalmente de su hijo o de su hija a una institución deportiva. Diputado, entonces, yo por eso sí, dígame. Sí, quiero aprovechar que tenemos a la abogada aquí para preguntarle respecto de esa denuncia que es gravísima, lo que usted plantea, que esto habría estado en conocimiento de las autoridades del club y que era algo sistemático. Entonces me parece que ahí la responsabilidad abogada puede ir un poco más allá que una simple obstrucción a la justicia, ¿o no? Totalmente, e incluso están, hablando de menores de edad, incluso podrían estar en situaciones de vulneración de derechos de los menores, ¿ya? Exactamente. Independiente que ellos sean deportistas, Pero tienen, digamos, o sea, usted plantea que las víctimas, o sea, que en este caso los victimarios podrían ser víctimas por ser menores de edad. No, a ver, me explico. A lo que voy es que si efectivamente estas conductas eran masivas y tienes a otros niños observando este tipo de conductas, digamos, sexualizadas, el club tiene en el fondo una responsabilidad de vulneración de derechos. Respecto a esta víctima, en el caso de Cobreloa, la verdad es que a mí me parece que sí podrían haber delitos distintos de una obstrucción a la investigación, porque si es que efectivamente, pero ahí vamos a responsabilidades personales, o sea, si estamos hablando exclusivamente de responsabilidad penal, la persona que efectivamente contactó, por ejemplo, a la víctima, que le pidió que no denunciara, o el oficial de la PDI que en su minuto le dijo, ¿sabes qué? Mejor no denuncies, no hagas nada porque te vas a ir contra un club deportivo, esas personas sí tienen que asumir, digamos, penalmente la responsabilidad que les corresponde. Si acá tú no puedes impedir que un hecho de estas características no sea denunciado. Pero, por No se ejemplo, puede, o sea,
Sí, ¿Mm? entiendo. Pero en este ¿Mm? caso, a ver, me parece que hay que hacer una distinción de los casos porque el primero ocurre al interior del lugar, ¿no? Que es el lugar donde, Ujú. donde fijan su residencia los jóvenes que juegan para un club. La Casa Naranja, tengo entendido. Y esta otra Ujú. situación, la última que conocimos, es fuera de las dependencias, ¿no es cierto? Es en un departamento acá en la comuna de Quilicura. ¿Hay responsabilidad del club, especialmente por haber sido el lugar donde ocurren estos hechos con menores de edad, donde ellos residen? Penalmente no. No. Penalmente no, no. Porque la responsabilidad penal es personal. O sea, estos niños Es son los individual, que claro. tienen que responder por el delito que corresponde. O sea, la responsabilidad penal tú no la puedes traspasar. Si yo cometo un delito y soy mayor de 14 años, yo asumo las consecuencias de lo que hice. O sea que la ¿Se única, entiende? el único delito que ve usted al menos sería, en este caso, por parte del club, una obstrucción a la justicia. No más allá de A eso. la investigación. Perdón, a Sí, la una obstrucción a investigación. la investigación. No va más allá de Por el eso. momento, con los antecedentes que hay hasta el momento. O sea, es una causa que, sin perjuicio que los hechos ocurrieron hace varios años, Sí. se está, digamos, realizando una verdadera labor investigativa de manera muy reciente. Bueno, ahora se está investigando como corresponde porque en su minuto la investigación dejó bastante que desear. Le preguntaba yo, diputado, por qué antecedentes Mm. manejan ustedes de cómo actuó la NFP también al enterarse de este caso. ¿Qué decisiones se tomaron? ¿Qué cambió después del primer hecho? Sí, de este caso, la información que al menos se maneja, porque está en, digamos, en los medios de comunicación, es que la NFP es la primera en solicitar que se activen los protocolos directamente al club, es la primera en además informar esta situación a los ministerios involucrados, por lo tanto, efectivamente uno podría ver que existe un cambio de actitud. Uno agradece que la declaración que se ha hecho pública esté en el tono que corresponde ante la gravedad de la denuncia. Uno sí esperaría, de parte de la NFP y de parte de su presidente, de don Pablo Milad, que ya que existe una comisión especial investigadora que, ojo, no está diseñada ni mandatada a reemplazar el rol que cumplen los tribunales de justicia. Es decir, nosotros no vamos a fijar una responsabilidad penal que, como bien se ha dicho, es una responsabilidad individual, pero nosotros sí creemos que acá existen responsabilidades institucionales y políticas y la Comisión Especial Investigadora está abocada a aquello. Y en ese sentido, don Pablo Milad, así como ha lanzado una declaración hoy día respecto de estos hechos, que nos parece bien, nos gustaría que pudiese ir a presentar estos antecedentes y los antecedentes relativos a la otra causa y a otras causas en general que se han denunciado en el marco deportivo, en el fútbol en particular, en el fútbol profesional, porque lamentablemente lo que ha ocurrido en esta Comisión Especial Investigadora y también en la Comisión de Deportes, que cuando lo hemos citado no ha querido concurrir. Es más, nos ha dicho, les respondo por correo. Y creo que este tipo de situaciones son tan delicadas y finalmente exigen un nivel de responsabilidad institucional tan grande, no solo por parte de él, que es presidente, y que si decide ser presidente de la ANFP, bueno, yo esperaría que asista presencialmente y no tenerlo remotamente o en calidad de inteligencia artificial, sino que tenerlo allí para que pueda responder. Pero que también hay una responsabilidad por parte de un poder que lo está citando a él, que es el Poder Legislativo, también para abordar las posibles falencias que hoy día tenemos en nuestra legislación, porque evidentemente se ha señalado que existen un sinnúmero de aristas donde estos protocolos debiesen mejorarse, debiesen robustecerse y específicamente lo que usted preguntaba, debiese establecerse con mucha más claridad la responsabilidad institucional de este tipo de casos. O sea, claramente debería ser así, es lo mínimo, ¿no? El desde que uno espera, que sean separados del plantel, que se hagan las denuncias correspondientes, ponerlos a disposición de la justicia. Y aquí también uno se pregunta, abogada, ¿qué pasa con las víctimas? A ver, en el caso de las víctimas, digamos, bueno, ambos procesos se iniciaron, ¿ya? Gracias a Dios, el de Calama, digamos, sin producir la tardanza, se inició ese proceso, los 9 jóvenes hoy día se encuentran en prisión preventiva. Las víctimas debiesen tener un resguardo por parte del club, la verdad es que yo ahí comparto con el diputado la opinión, la verdad es que el protocolo debiese reconocer al menos un protocolo de denuncia y de protección, digamos, a la persona que en dependencia de su club, digamos, ha sido víctima de alguna vulneración sexual. Respecto a lo que se pudiese esperar de los procesos penales, la verdad es que ahí varían bastante las circunstancias. En el caso de Calama entiendo que son mayores de edad, por tanto las penas a las que se ven expuestos son bastante grandes. Un delito de violación tiene penas que parten los 5 años y un día. En el caso de Quilicura son menores de edad. Al ser menores de edad tienen un régimen penal especial, que es la ley 20.084. Por tanto, si un adulto, digamos, comete un delito de abuso sexual de mayor de 14 años, es sancionado con penas que van desde los 3 años y un día. Estos dos muchachos son adolescentes, por tanto la pena que rijan parte en los 541 días, que respecto a su cumplimiento tiene un régimen distinto.
Bien. Puede ser con prestación de servicios a la comunidad, con la libertad asistida especial o con un régimen semicerrado, porque no se contemplan, digamos, penas privativas de libertad, porque el régimen, digamos, de responsabilidad penal adolescente razona sobre el Bien, propósito de perfecto. reeducar a estos niños. Entonces, Ok. ahí hay que hacer una distinción. Sí, claramente, porque son inimputables por la edad que tienen, ¿no? Vamos No, a... son imputables, pero en un régimen Un especial. régimen especial, exactamente. Bien, abogada Eva Guerrero, diputado Andrés Giordano, muchas gracias por conversar con nosotros esta tarde. Que esté muy bien. Un gusto, Karim, que estés muy Hasta bien. luego, muchas gracias.